Cuarta sesión, la vida sacramental, parte 1. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, nos cuenta San Juan en el capítulo 3, que tuvo una visita de noche y era Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, un maestro de los judíos, era fariseo y él escuchó hablar de Jesús. Decidió ir de noche para hacerle preguntas sobre el reino de Dios y sobre Jesús, sobre su milagro. Quiso indagar de cerca. Qué bien, ¿no? Qué bien podemos decir nosotros. Cualquier persona en nuestro siglo también debe hacer lo mismo, venir a Jesús, así sea de noche, así sea en su habitación, en su cuarto. Pero debemos venir a Él, debemos de imitar a los que se acercaron a Jesús para ver cómo es la cosa, porque Él habló de vida eterna. Debemos de investigar por nosotros mismos. Bien, Jesús ese día establece una verdad sacramental, la llamamos nosotros ahora, pero Él le dijo sencillamente, Nicodemo, después de explicarle, Nicodemo le preguntó. La respuesta de Jesús fue tan explícita, le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Tienes que nacer de agua y de espíritu para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. También nuestro Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, por supuesto, la iglesia en todos los siglos, en todos los tiempos, pero desde el principio Jesús, cuando se iba de donde había venido, que es al Padre, Jesús le dijo a sus discípulos que proclamaran a todas las naciones todo lo que Él nos había enseñado y todo lo que Él les había explicado. Les estaba entonces delegando a ellos que hicieran eco, que pudieran decirle a todos los que estaban a su alrededor y tenían que salir de donde ellos estaban y explicarle a otros el reino que Jesús vino a establecer en nuestra tierra. Y les dijo que los que creyeran serían bautizados. Los iban a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además, los que creyeran también iban a hablar otras lenguas. Pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Y aunque bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Entonces, eso lo podemos encontrar en Marcos 16, en Mateo 28. Tradicionalmente se le llama la Gran Comisión, el delegado de Jesús a su iglesia. Continuamos. Pasaron 50 días antes de un evento impactante que vivieron los apóstoles. En el libro de los Hechos 2, se relata que había una fiesta de los judíos y llegó el prometido. Porque Jesús les explicaba con palabras sencillas a sus discípulos que Él tenía que irse al cielo, porque si Él no se iba, no iba a venir el otro defensor, el otro consolador, y que a nosotros nos convendría que Él se fuera para que Él viniera. Es decir, comenzaría entonces el ministerio totalmente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí, ya conocemos a Dios, creemos en Dios Todopoderoso, ya lo hemos dicho, lo dijimos en la oración del credo. Sabemos que Dios constituyó
el mundo, el sistema, la raza humana, que Dios estableció un plan para redimirnos, rescatarnos, y que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era forma, era figura de lo que iba a venir en el Nuevo. Está establecido entonces que aparece Jesús en la historia a través de la tribu de Judá, y allí en Mateo 1 está la genealogía. Es hijo de este, hijo de aquel, hijo de este, hijo de aquel, hijo de... hasta que llega a María y explica allí de dónde viene él desde Adán. Eso también lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Tenemos que leer los evangelios, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que nos explican las buenas noticias que nos trajo Jesús. Bien, entonces el Espíritu Santo entra en escena en nuestra historia, no que antes no lo había hecho, porque todos los milagros, las maravillas, los prodigios que se han hecho desde el Antiguo Testamento hasta ese día se establecen, y está claro que es el mismo Dios, el Espíritu Santo, que venía a las personas y las capacitaba para poder ejercer, para poder vencer a sus enemigos, por ejemplo, para poder dirigir, para inspirarlos en lo que iban a escribir, para darle visiones, para darle la sabiduría, el entendimiento sobre, por ejemplo, las situaciones humanas, conductas, modismos, en fin, toda la riqueza que tenemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Fue el mismo Espíritu inspirando a las personas que como tú y como yo, pero fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Sansón, cómo venció a sus enemigos, de dónde le venía la fuerza. David, cómo mató a Goliat, quién dirigió esa piedra. Y así, si empezamos a nombrar tantas maravillas, milagros y prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de la humanidad, tenemos que decir que una fuerza ejerció el dominio, el poder, el control, y esa fuerza, ese viento, esa energía, ese don se llama Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Por eso creemos en un Dios trino, que se ha manifestado por amor a la humanidad en 3 épocas distintas. Y todas, se puede decir que todos al mismo tiempo se manifestaron de manera de figuras, de sombras, de ejemplos, pero realmente Jesús dijo: cuando yo me vaya, Él vendrá. Y efectivamente vino. El Espíritu Santo, como hemos dicho, la tercera persona de la Trinidad, manifiesta no solamente poder, no solamente energía, no solamente fuerza, sino que manifiesta sentimientos. Por ejemplo, San Pablo dijo que no entristezcamos al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos gocemos en el Espíritu, o sea que manifiesta sentimientos igual que nosotros, porque fuimos hechos a su imagen, de gozo, de alegría, de tristeza. Funciones en nosotros, los creyentes, como consuelo, el que nos consuela, el que nos defiende, el maestro que nos guía a toda verdad, es la brújula, lo llaman el paraclito. Y en Juan 16, 14, el Señor nos habló claramente sobre la venida del Espíritu Santo. También podemos ver que cuando el ángel habló con María, María le pregunta: ¿y cómo será esto? Lo único que salió de su boca fue una pregunta: ¿y cómo?
No dudó nunca en su corazón, pero sí dijo, ¿y cómo yo voy a salir embarazada? ¿Cómo será esto? El ángel le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá. El hijo que tendrás será llamado Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces María, llena de esa gracia, concibió por el Espíritu Santo al Hijo de Dios, encarnó la palabra, y la palabra se hizo hombre y caminó entre nosotros, dijo San Juan. Entonces, en Juan 14, por ejemplo, dice que Él nos iba a mostrar, nos iba a dar el entendimiento. También dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma. También se habla de fuego consumidor, por ejemplo, cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza. Dice que Moisés miraba el árbol que ardía en llamas, pero las llamas no consumían el árbol. Entonces, él escucha la voz y comienza él a conversar con Dios. Pero el Espíritu nos cela. Entonces tiene sentimientos, lo ilustramos con figuras, con las fuerzas, pero es Dios, el Espíritu Divino de Dios, es decir, la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El mismo Espíritu que obró en nuestro Señor, que fue lleno del Espíritu Santo y obró maravillosamente en comunión con Jesús, en comunión con el Padre, y lo capacitó y lo ayudó y fue su guía, su fortaleza. Y Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos, les enviaré el otro defensor, el otro paraclito. Bien, hablemos un poquito sobre la iglesia. La iglesia es como un árbol que crece. ¿Por qué es como un árbol? Porque el Señor habló de una semilla de mostaza que llegaba a ser un árbol tan robusto, tan frondoso, que iba a dar su fruto. Entonces, así, si nosotros mantenemos esta imagen en nuestra mente, se nos va a hacer fácil, analógicamente, a comprender el desarrollo y crecimiento que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es decir, imagínate, la visión de Dios es que tú y yo seamos igual a Jesús. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Medita un poco en tu respuesta. ¿Cómo es Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Bueno, déjame decirte que nada menos quiere el Señor para ti y para mí, para sus hijos. Quiere que todos seamos igualitos a Jesús. En sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en obediencia, en amor, sobre todo en amor, en poder. Mira, Dios nos quiere transformado a la imagen de su Hijo. Jesús es nuestro modelo, es el hermano mayor. Pero hablando de la palabra transformar, por ejemplo, los evangelios dicen que en una oportunidad, antes de la crucifixión, Jesús se transfiguró. Entonces ahí ya nos da la visión de todo lo que Dios va a hacer con nosotros, con la iglesia. Porque para allá vamos, para vivir esa transfiguración totalmente. Es como cuando hablamos de una transfiguración, es como una transformación. Por ejemplo, lo podemos representar meramente
con una mariposa que es una oruga, pero ella sufre una transformación. Nunca más vuelve a ser oruga, nunca más vuelve a estar en el capullo. Cuando sale, se ha desarrollado y entonces ella puede volar y se puede reproducir. Por ejemplo, otra ilustración es la familia. En una familia siempre hay bebés, hay nuevos bebés que son las nuevas concepciones, pero los bebés no crecen, no se quedan estáticos, sino que crecen. Entonces, ¿cómo un bebé llega a ser un anciano? Por ejemplo, todas las etapas de la vida que el ser humano atraviesa, todo nos habla de Dios. Todo nos habla de ti, Señor. Todas esas etapas nos hablan de un desarrollo, de un crecimiento. Entonces, en la vida espiritual, también nosotros como iglesia vamos creciendo, vamos practicando las verdades, las virtudes que el Señor nos regaló en la cruz del Calvario. Eso lo llamamos los sacramentos, la vida sacramental, la gracia. Esas son las realidades de una nueva creación. ¿Cuáles son estos sacramentos? Te hablaba del bautismo, pero el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Es decir, que en esa transformación nuestro espíritu tiene que nacer como el Espíritu de Dios, porque ¿cómo es eso? Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Dios, Jesús, porque Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo San Juan. Entonces, la transformación que llega a nuestro espíritu comienza en el bautismo. Comienza cuando nosotros decimos sí a Jesús. Cuando nosotros ya entendemos, confirmamos esa fe que desde pequeña nuestros padres y muchos de nosotros optaron por bautizarnos. Hay personas que lo hicieron desde pequeño, hay otras que no tuvieron la dicha. Pero el Señor te da la oportunidad, si no te has bautizado, para que comiences a ver el reino de Dios y su justicia. El Señor le dijo a San Juan, le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, el nacimiento del agua es el bautismo y el nacimiento del Espíritu. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Además, la palabra dice que en ese desarrollo y crecimiento, el Espíritu Santo constituye los ministerios, la orden sacerdotal, constituye todos los servicios, constituye los ministerios de ayuda, los dones, los talentos, las virtudes que el Señor nos entregó y se fue lejos, como la parábola que dice que administres, pero el dueño va a venir a pedir cuenta. Esa es una de esas parábolas que está en los evangelios. Entonces, que el Señor nos encuentre como buenos administradores. Dijo San Pablo también, que seamos fieles administradores del don que el Señor nos ha entregado a través de su Espíritu. Entonces la iglesia sabiamente, Dios sabiamente, también ilustra este desarrollo y este crecimiento como un cuerpo humano. El cuerpo humano que tiene arriba la cabeza. Y de la cabeza tenemos el cuello y vienen todas las extremidades superiores e inferiores. Están todos los órganos, estamos revestidos de todos los sistemas,
tenemos un sistema óseo, un sistema endocrino, un sistema sanguíneo, tenemos músculos, nervios, tenemos órganos, funciones, en fin, somos bastante complejos. Y cada vez que se estudia más, pues más complejidad se encuentra. Sabemos que nuestro cerebro también es trino. Y nosotros recordamos que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es decir, el ser humano es muy complejo, demasiado complejo. Pero nos parecemos a papá, porque así de inmenso, de grande, de creativo es nuestro Dios, que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Bien, el otro sacramento, aparte del bautismo, es la confirmación. El sacramento de la confirmación es instituido en la iglesia a través del obispo, de las autoridades, para confirmar precisamente esa fe y ayudarnos, orientarnos, darnos de su espíritu, confirmar que hemos sido sellados, confirmar nuestra fe, ayudarnos en este crecimiento espiritual. Y allí el nuevo creyente, pues, como dice la palabra, se confirma, que se solidifica. Es como lo que compacta, es lo que compacta en nosotros. Es como, por ejemplo, ¿qué compacta? ¿Qué vitamina compacta? Ácido fólico. ¿Qué hace el ácido fólico? Compacta, hace función de un cemento que une los ingredientes. Bueno, todas estas ideas representativas son ilustraciones para que tengamos una idea, y lo más hermoso y lo más maravilloso es la vivencia, la comunión que tenemos con el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo conocemos a Jesús y a través de Jesús conocemos a Dios mismo. Jesús nos representa a nosotros delante de Dios. Dios mira al hombre a través de Jesús, del segundo Adán. Así te ve Dios a ti y a mí, como ve a Jesús. Y nosotros vemos en Jesús a Dios mismo, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero a Jesús sí lo hemos visto, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de obedecer, de expresar, de conocer, de amar, sobre todo de amar. Entonces allí vemos a Dios, el Dios de amor, lo vemos a través de Jesús. Y el Espíritu Santo pues nos revela, el Espíritu Santo te ilumina, es como esa lámpara que enciende nuestra mente, es como cuando nosotros decimos, ya lo tengo, se me prendió, ya lo entiendo. Es ese componente en nosotros que nos hace ver, que nos ilumina la mente, el espíritu, el ser. Es Dios mismo en nosotros. Bien, ese don, ¿verdad?, que es un regalo que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, es confirmado en el creyente a través del sacramento de la confirmación. Hay otros sacramentos, otros misterios de fe, como son, por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía es la Santa Comunión, es la representación del Calvario de Jesús, del sacrificio de Jesús en cada mesa que la hemos denominado el altar. Cada altar que se levanta al Señor, allí recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dijo: comed, esta es mi carne,
bebed, esta es mi sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida. Y el Señor dijo, haced esto todas las veces en memoria de mí. Entonces, cada vez que la iglesia se reúne, recuerda el pan, recuerda el vino, recuerda la consagración, porque ese pan y ese vino, luego de dar gracias y consagrarlo, se convierte en el mismo Señor. Eso es lo que se llama el pan consagrado, es Cristo mismo vivo, el Cristo mismo vivo, por eso se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, porque hay una transformación en ese pan y en ese vino, para formar ese cuerpo y ese vino que van a nutrir, ese vino que es la sangre, ¿verdad? Que van a nutrir nuestro cuerpo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Jesús en el desierto. Entonces, el hambre que Jesús sintió era física y sin embargo Jesús habló ahí de un pan espiritual, que él estaba ansioso de ese pan. Cuando habló con la mujer en San Juan, la mujer del pozo, de la samaritana, él le dijo que él tenía necesidad de compartir, tenía necesidad, el hambre. Los discípulos le dijeron, maestro, pero ven a comer, que no. El hambre y la sed del maestro era compartir con esa mujer que lo necesitaba, darle la buena noticia a la mujer samaritana, que de él iba a salir agua viva para darle a ella. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, en este caso, ¿verdad? El sacramento que Jesús instituyó lo llamamos la Santa Cena, la Santa Comunión, y lo realizamos cada vez que nos reunimos, en obediencia a esa exposición que hizo el Señor. Haced esto en memoria de mí todas las veces que os reunáis. Bien, otro sacramento que instituyó el Señor se llama la confesión o penitencia. En la confesión o penitencia, el Señor nos muestra, como ya hemos hablado en la otra sesión, la necesidad que tenemos de confesar nuestra falta al Señor. Y en este caso, estamos hablando de los sacramentos, en la otra sesión lo vamos a explicar, pero si podemos decir un concepto de un sacramento, decirlo en otras palabras de una manera más sencilla, nosotros tenemos que decir que el sacramento es un signo, necesita un signo sensible y eficaz, son materiales, un signo en donde también se santifica. Fíjate la palabra santificar, se santifica ese signo para enseñar una verdad espiritual. Por ejemplo, el signo del bautismo, ¿cuál es el signo del bautismo? El signo físico, el agua. ¿Cuál es el signo físico de la confirmación? En la confirmación, el obispo, la autoridad de la iglesia misma que confirma esa fe. ¿Ya? Entonces, en la Eucaristía o la Santa Comunión o Santa Cena, como se llama, ¿cuál es el signo? El pan y el vino. Es decir, son elementos físicos, pero que te llevan a una verdad espiritual. Que en el mundo espiritual te están diciendo que es Jesús mismo. Que el agua es como
te traspasa. Es como, por ejemplo, esta ilustración de Alicia en el País de las Maravillas. Cómo ella pasa el espejo. O sea, entra en otra dimensión. Entonces el bautismo representa entrar en esa dimensión. ¿Ves? Hemos hablado entonces del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la confesión. Aparte de la confesión está el sacerdote, ¿verdad? Que tiene la autoridad de parte del Señor de absorber o eliminar nuestra falta, delegado de parte de Dios según San Juan 20:20. Y en el servicio o culto o misa, el sacerdote hace una absolución personal y una congregacional. Al empezar el servicio, todos pedimos perdón y él da la absolución y dice: el Señor te perdona, el Señor te escucha tu oración. Y la otra manera de hacerlo es personalmente, que acudas a ese ministro, a ese ángel de la iglesia, a ese sacerdote, para confirmar esa confesión. Bien, continuamos acá con nuestro sacramento. Está también el matrimonio. El matrimonio es un sacramento y nos da salud. ¿A qué? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento físico? El cuerpo, el hombre y la mujer, ¿verdad? A través de la imposición de las manos y la bendición de la iglesia y la autoridad que es el sacerdote. Está también la orden sacerdotal y la extrema unción, que de ellos hablaremos más adelante en la otra sesión, Dios mediante, ¿verdad? Que lo expliquemos bien y hablemos un poquito más. Pero teniendo claro que la iglesia instituyó, ordenó, organizó, sería la palabra, administró todos estos misterios que nosotros lo llamamos sacramentos, son misterios delegados por el mismo Señor para transmitir el mensaje, la gracia, la bendición de Dios a todos, la sanidad, la unción de los enfermos, en fin, estableció todas estas bendiciones y otras más que se especifican en el libro de los Hechos, por ejemplo. Efesios dice que nosotros somos la esposa del Cordero, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, como hemos dicho. La iglesia es el pueblo redimido por el Señor, en 1 de Juan 1:18. Hemos sido rescatados, hemos sido liberados y Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y nosotros somos miembros unos de los otros, unidos entre sí por las ligaduras, que quiere decir las funciones, la labor del cuerpo, que está representada en Efesios 4. El Espíritu Santo nos llena de poder, nos capacita, según Hechos 1:20. La nueva naturaleza se nos insta a permanecer como hijos amados de luz, lavándonos los pies unos a otros, ayudándonos unos a otros, intercediendo uno por otro y considerándonos unos a otros, sabiendo que todos somos débiles, todos somos de la misma naturaleza. Traemos una carne que hay que someterla al espíritu, según Romanos, según San Pablo explica muy bien en el libro de Romanos, en Corintios, que la carne, nuestra carne, pues no le gusta someterse a Dios, no le gusta someterse a la oración, al ayuno, a lo bueno, a lo que el Señor nos insta, a los dones excelsos, porque son espirituales. Entonces nosotros somos irreverentes, nuestra carne le gusta pelear, le gusta hacer su voluntad, le gusta comer polvo, porque esa es la carne, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces en la carne, si nos queremos permanecer en la carne,
tenemos frutos de la carne, que es la ira, el enojo, la brujería, las maledicencias, los pleitos, los divorcios, las disensiones. Sí, todo lo que lleva en contra del espíritu va a la carne. Entonces el Señor es tan maravilloso que nos hace en nosotros ese equilibrio, ¿verdad? Porque al mismo tiempo nos habla de la grandeza del espíritu viviendo en nosotros y nos habla de dones en el espíritu, de talentos en el espíritu, de ministerios espirituales que establece el mismo Señor en su cuerpo, porque algunos constituyó maestros, a otros apóstoles, a otros ayudadores, a otros son padres en la fe, otros son bebés, otros son niños, pero todos somos una familia. Y Él nos santifica y dice que no nos dejemos de reunir como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando veamos que aquel día se acerque, hablando de la segunda venida del Señor, porque el Señor viene nuevamente. Ya no va a venir en un pesebre, ya no va a venir humildemente, ya va a venir como lo que Él es hoy en día, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, el Señor nos mantiene como una familia, nos da tantos ejemplos de que nosotros somos miembros unos de los otros y unos de los otros debemos ayudarnos, considerarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? A tu prójimo. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que ver a Jesús en mi hermano. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo mandamiento. Y Él dijo que si yo lo amaba, iba a permanecer en su amor y Él entonces iba a venir a bendecirme porque yo iba a obedecer su palabra. Entonces, estamos sellados para el día de la redención a través de su Santo Espíritu. Nosotros somos una gran familia, la familia de los redimidos. Estamos perdonados, estamos justificados, el Señor hizo una propiciación por nuestros pecados. De aquí a la eternidad, el Señor abrió el cielo para nosotros. El Señor es como el puente sobre el lago, que nos puede comunicar una parte con la otra. ¿Ve? Digo en el puente sobre el lago porque yo soy del Zulia, pero imagínate cualquier puente. ¿Qué hace el puente? Una comunicación, ¿verdad? Ok, eso justamente es lo que hace el Señor. Entonces, el Señor nos libró, nos redimió, nos lavó con su sangre preciosa para mantenernos santos, limpios, y nos invita a las bodas del Cordero, nos invita a permanecer limpios espiritualmente. No permitas que tus vestiduras se manchen. Y si en el caminar, como el Señor lo mostró, fallamos, ok, sacúdete como el ganso. De una vez, rebota como la pelota. De una vez, confiesa, de una vez. Y necesitamos entonces crecer, poner la mira en las cosas de arriba, correr esta carrera como quien va a recibir el premio más adelante, que como un soldado, como un atleta, igual que lo dice San Pablo. Entonces, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros debemos en lugar de pelearlo, en lugar de discutirlo, en lugar de dividirlo, debemos conservarlo. Debemos lavarlo y nutrirlo. Nutrirlo a través de la palabra, porque los apóstoles explicaban la escritura a la iglesia. Se dice que el libro de los Hechos dice que se reunían a escuchar la palabra, a partir el pan y a compartir. Tenían todas las cosas en común. ¿Ves? Tenían respeto del uno al otro, temor a Dios y eran llenos del Espíritu Santo, y el Señor añadía a la iglesia a todos los que iban a ser salvos. Entonces, volviendo a retomar la idea, nosotros como la iglesia
nosotros nos alimentamos de la palabra, pero también nos alimentamos de su Espíritu Santo, porque el mismo Pablo dice que seamos llenos del Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, sino que al contrario, los deseos del Espíritu, porque a través del Espíritu es que vamos a vencer, vamos a poder llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y vamos a ir desarrollando, igual que el Señor, ese ministerio, ¿verdad? Que en Corintios 12, ese amor de 1 Corintios 13, en el reino de Dios y su justicia, en fin, el plan de Dios para cada uno de nosotros, porque la Biblia dice, San Pablo dijo que el Señor iba a completar lo que había empezado en cada uno de nosotros, el proceso de santificación de nuestra parte, porque ya Él nos santificó, ya Él nos perdonó, ya Él nos justificó, ya somos una nueva criatura, eso no tiene marcha atrás, ya nos dio los dones, son irrevocables. Eso es algo que el Señor ya nos dio, ya nos selló hasta la eternidad. Ya tenemos vida eterna. ¿Ve? Pero queda de nuestra parte precisamente porque la iglesia también se compara con un hospital. Porque en las fallas, en las heridas, en los errores, cuando sufrimos, ¿verdad? Por la misma situación del pecado, del demonio, en fin, el punto sea que el Señor nos ha dado las soluciones para vencer, para vivir una vida cristiana con decisión, con voluntad, como Él quiere. Entonces, para vencer nos ha dado frutos del Espíritu también. Entonces, que en la iglesia podamos ser fortalecidos unos a otros, desarrollar la alabanza. Pablo dijo que nosotros cantemos cánticos espirituales, himnos, que pensemos en lo bueno, en lo puro, en lo honesto. O sea, la ayuda es a fortalecer nuestra fe, a que seamos robustos como nuestro padre Abraham, a saber que Dios utilizó a hombres como tú y como yo, e hizo con ellos maravillas. Y por cierto, en esas maravillas tenemos que mirar la historia, tenemos que mirar la historia de la iglesia. Hay muchas cosas fuertes y negativas que pasaron, pero hay otras gloriosas, donde los hombres, como tú y como yo, se cedieron al Espíritu de Dios y Dios hizo con ellos obras maravillosas. Entonces la iglesia no está empezando, la iglesia está casi completa, permanece bajo su amparo. ¿Ves? Permanece bajo su amparo. Te animo a permanecer, a crecer, a nutrirte, a crecer, a desarrollar una comunicación, una comunión con Dios, a que ese hombre espiritual, ese nuevo hombre, ese nuevo ser, a través de su Santo Espíritu, se desarrolle y crezca en ti y en mí. Es el deseo de Dios que nosotros comulguemos, que tengamos comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que cantemos, que adoremos, que nos cuidemos. ¿Eh? Ese es el mensaje del Señor en este tiempo, que nosotros como iglesia pues nos definamos, seamos de un solo sentido, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Le he dicho sí a Jesús y no vuelvo atrás. Y el Señor nos ayude, nos fortalezca, que fortalezca a los más débiles, seamos fortalecidos de nuestro hombre interior, busquemos nuestra santificación con el Señor, desarrollemos la comunión, que el Señor desarrolle su plan, su propósito, su reino en cada cristiano, que lleguemos a la plenitud, a la estatura de la comunión con Cristo Jesús.